Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante con nuestros estudios en esta hermosa mañana de la palabra santa, divina, que salva, nos perdona los pecados y nos limpia de toda maldad. La palabra de Dios. Y solamente Dios puede perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente el Padre, Dios, Yahvé Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo, su Hijo divino, nuestro Salvador, que nació, fue engendrado por el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, y nació de María, la joven María, la esposa de José. Y Jesús, el bebito, fue el que salió del vientre de la panza de María y rompió la matriz de María. Lucas 2:23. Porque no le hicieron cesárea, ¿verdad? A María la judía, no. No hubo un milagro, que está escrito que Dios diga va a ser un milagro y mi hijo va a salir a través del velo de la carne, ¿verdad que no? No. María sangró y se tuvo que purificar de acuerdo a los mandamientos dados por Yahvé Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Antes de empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver algunos de los sagrados sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son los que les perdonan los pecados a estos ignorantes borregos, miembros de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver dos, si podemos. Ahorita estoy grabando en mi cámara que viene en el AirTag porque la YouTube cámara nomás no sirve, se para o se pierde y quién sabe qué. Yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que trabajar mucho trabajo que tengo que hacer. Ahora, vamos a ver un video y luego entramos al otro. Y usted decida si estos son sus santos apóstoles. Si así, bueno, yo quiero decir esto. Así no hablan los miembros de estos sacerdotes. Ellos echan maldiciones desde la mañana hasta el anochecer. De todo. A ver qué miran ellos aquí, dicen ellos algo. Yo sé lo que van a decir. No es sacerdote de nosotros. Bueno, pues si no es sacerdote de ustedes, pues ¿de quién es? ¿Algún egipto? ¿Algún árabe? Es de ustedes. Vamos a verlo aquí. Estos son los santos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sus miembros, los laicos, los feligreses, hablan idénticamente igual que ellos. Maldiciones, maldiciones. Ahí les dijo,
ustedes se van a confesar conmigo o hoy, algo así, ¿no? ¿Verdad? La confesión, y les echa una maldición. Estos son los hombres que, según a ustedes, los católicos romanos, son santos, consagrados a Dios y tienen el poder igual que Luis Toro, para transformar esta hostia, esta Eucaristía, en el cuerpo de Cristo, literalmente con una boca diabólica maldiciente. Esos son sus sacerdotes diabólicos paganos. Esos son esos. Pero de Dios no tienen ni un pelito, ni una uña. ¿Por qué? Porque son diabólicos todos los sacerdotes, los papas, los obispos de Roma, los papas de Roma, los sacerdotes, los cardenales. Los cardenales, ni en el catecismo se menciona la palabra cardenal, ni en la Biblia tampoco, y papa tampoco. Ahora, ustedes, los borregos ignorantes, creen que están tomando el cuerpo de Cristo Jesús en este pedacito de galleta. Son tan ignorantes que lo creen y que Él tiene el poder para consagrar esta galletita, este pan, en el cuerpo literalmente de Cristo. Un maldiciente dice que tiene el poder y empieza y quiebra la galleta, la quiebra y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que para aquí, que para allá. Un maldiciente, ¿ustedes creen de veras que tiene el poder para consagrar la hostia? ¿De veras, ustedes creen eso? Vamos a oír aquí este video. Este video vamos a oírlo rápidamente antes que se me eche a perder, porque vamos a clicarle aquí. Y este es uno de sus otros millones de sacerdotes que tienen, abusadores maldicientes. Usted haga su propia opinión. Del crimen organizado. Bueno, ahí se pregunta que si Dios, que si lo otro, yo respondo, no, es que a mí me vale madre si existe Dios o no, o sea, yo ahí con esa respuesta, yo no estoy diciendo que estoy dando la existencia de Dios o negando la existencia de Dios. Yo lo que trato de invitar es de que no necesito yo de mamá iglesia o del papá gobierno para hacer lo que tengo que hacer bien. O sea, yo no necesito de una ley gubernamental o de una ley divina para portarme bien. Al escuchar sus declaraciones, la apariencia de rockero queda a un lado y destaca entonces su personalidad. Defiende a las comunidades marginadas y critica abiertamente algunas posturas de la Iglesia Católica y al PRI, partido en el poder. Dios no está en la cúpula de los poderosos. O sea, Dios está aquí abajo con la gente que trabaja, que es honesta, que le echa ganas. Le gusta que le llamen gofo y dirige la misa más como un talk show que como una ceremonia religiosa. Toma el micrófono y camina por los pasillos, baja del púlpito e interactúa con los feligreses, hablando de forma franca y abierta. Yo creo que la actitud crítica a la iglesia siempre debe existir, ¿no? Para crecer como iglesia, ¿no? Mejorar. Yo creo que ojalá que el Papa Francisco pues tiene muchos signos de sencillez, que esto nos lleve a aceptar que no somos ningunos servidores públicos de estilo política, o sea, nosotros no tenemos ningún poder. Su opinión respecto a las relaciones sexuales y el celibato sacerdotal también provoca controversia. Ya debería de abrirse a que haya dos tipos de clero, ¿no? El clero que realmente opte por casarse y el que opte por no casarse. Pues, o sea, mi sexualidad hay que entenderla, no se reduce a lo genital, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sino a todo mi estilo de vida, mi forma de hablar, mi forma de peinarme, todo eso es lo que conlleva la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad es muy hermosa cuando la llevamos con responsabilidad. El padre Huerta incluso publicó un cuento erótico y recientemente dio a entender que todavía tiene una vida sexual activa, mencionando que hasta podría ser excomulgado por admitirlo. Intentamos entrevistar al obispo de Saltillo, Coahuila, Monseñor Raúl Vera, pero rechazó nuestra petición, aunque negó haber sancionado canónicamente al padre Gofo y señaló que sus conversaciones se mantendrán privadas. Las declaraciones y maneras de pensar de este sacerdote han sorprendido a la población y han cimbrado a la Iglesia Católica de esta región del noreste mexicano, tradicionalmente conservadora.
El sacerdote también ha expresado su apoyo a la diversidad sexual y le pidió al Papa Francisco que acepte a los sacerdotes casados, a las sacerdotisas y a las abortistas no comprendidas. Y es una de las cosas que yo en lo personal más le admiro a Goffo, que es hipócrita. O sea, él habla mal de la misma iglesia cuando sabe que la iglesia está mal. Es un orgullo ser católico. Él habla mal. Él habla mal de la iglesia cuando sabe que la iglesia está mal. Bueno, acuérdense que el sacerdote Luis Toro le ha llamado a la Iglesia Católica Apostólica Romana, los miembros, los laicos, los feligreses, como tú le quieras llamar, es lo mismo. Les llamó ignorantes y tontos. Pero volviendo para atrás a los so-called, ahí me escribió una señora, y usted habla en inglés, viejillo, quién sabe qué. Bueno, el sacerdote Luis Toro habló en inglés ahí, cuando estaba diciendo que se levantaran los miembros de la iglesia de Cristo. Dijo, y estaba la iglesia full. Él dijo eso. A ver si lo critican. ¿Por qué no lo critican? Porque ustedes son unos diabólicos que se apegan solamente a la doctrina diabólica católica apostólica romana. Muy bien. El sacerdote dijo, yo le escribí, fíjate, él no dijo, yo le escribí o le pedí a Dios que se quitara toda esta basura de prohibir que los hombres que sirven, permíteme usarlo, no estoy diciendo que ustedes son, pero para poder entendernos, y también puedo decir, los que sirven a la secta religión católica apostólica romana, que permita el papa que los sacerdotes se casen y las monjas y esto y este otro y este otro. Él lo dijo, yo no lo dije. ¿Por qué no dijo él, siendo un hombre que está consagrado a Dios, ungido por Dios, y como ustedes dicen, de los sacerdotes, y como dice el diablito Luis Torito, que él es un ungido de Dios en Levítico 5:5? ¿Por qué no dicen, pues le hemos estado pidiendo a Dios para que cambie esta teoría, esta idea satánica? Ellos dicen, pues le he escribido al Papa, a un hombre sucio pecador. Ellos no van a cambiar nada por la razón que allí está la feria, la riqueza. Ahora, todo miembro de la Iglesia Católica Apostólica dice, nosotros nos sujetamos, estamos sujetos al mandato que da la Iglesia en el Vaticano, o la Iglesia en el Vaticano, o la Iglesia que está en Roma. Ellos no dicen nosotros estamos sujetos a la doctrina de Cristo que está escrita en la Biblia. Ellos no pueden decir eso, ¿sabes por qué? Porque los excomulgan, los corren. Le llaman herejes. Es una herejía para ellos pronunciar la santa doctrina de Cristo Jesús. Todos lo saben. Todos lo saben que ellos no llevan la doctrina de Cristo. Simplemente ahí lo está diciendo él. Yo escribí a quién, al pontífice, al Papa de Roma, para que permitiera el matrimonio. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, comparando las palabras que este hombre dijo. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Y este capítulo y estos versos los usa el señor Luis Toro, joven Toro, para aplicársela a los protestantes. Pero vamos a ver quién practica esto, y quién lo hace, y quién lo vive, y quién lo apoya, si los protestantes o la Iglesia Católica Romana. Tienes que ver el punto de lo que dice aquí Dios. ¿Quién practica esto? ¿El protestante o Luis Toro? Y tú también, católicos romanos. Leemos. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas.
El protestante no venera ni adora al Papa como ustedes. Los protestantes no hacen eso, ni a los sacerdotes. Los protestantes no van a confesarse en el cuartito de la confesión, que es un cuartito, ¿verdad? Que nosotros íbamos ahí, los católicos romanos ahí, y abríamos una ventanita y estaba el cura sentado, mirando para la ventanita, ¿verdad? Y tú te hincabas y empezabas. Pecado concedido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El protestante no hace eso. Y los miembros de la Iglesia de Cristo menos. ¿Quién hace eso? Los católicos romanos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que te confieses con un hombre. Y que un hombre te puede perdonar tus pecados. Y limpiarte de maldad. Porque es lo que hace Cristo. Cristo perdona pecados. Dios perdona pecados. Y te limpia de la maldad. Ahora, ¿quién practica esta doctrina de demonios diabólicas? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y tú dime, contéstame, escríbeme y di. Pues los protestantes lo hacen. ¿O quién lo hace? ¿O los romanos católicos lo hacen? Dice así. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ahora, ¿quién son esos espíritus? ¿Quiénes son esos seductores? Todo el romanismo católico. Todos. Aún el ignorante que no sabe la Biblia, porque se mete también, Ahora, 2. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Qué dice el sacerdote ese? ¿Qué dice la gente de ese sacerdote? ¿Qué dicen los protestantes de todos los sacerdotes? ¿Qué dice la gente, los protestantes, de los sacerdotes católicos romanos? Que ellos son estos. Y la Iglesia de Cristo dice que los católicos son estos. Sí. ¿Por qué? Porque dice, aparecerán hombres mentirosos. ¿Qué dice Luis Torito? Jaimecito. Se apellida Jaimes. Venido, como la canción que hizo, venido de Venezuela, salido del rancho ya, un burrito chiquito, me voy para Roma ya. Se fue de Venezuela, del rancho de Venezuela a Roma, y de la noche a la mañana él perdona los pecados al mundo entero. Bueno, y este murciélago de rancho salió con chanclas y ahorita trae Stacey Adams. Sí. Salió con una penca de nopal. Ahora trae un Rolex. Salió en un burrito montado para llegar al autobús que le iba a llevar de Venezuela o al avión, si es que hay avión, para Roma. Ahora trae un Mercedes. Y habla inglés también. Habla inglés. Ahí lo dijo. Y la iglesia estaba full. ¿Qué tal, Y ya este murciélago de rancho viene y hace videos y dice, yo tengo el poder para perdonar los pecados. ¿Un sucio pecador perdona pecados? La Biblia dice, y pregunta, dice, ¿quién puede perdonar pecados? Y contesta la Biblia también. Marcos 2:7. Solamente Dios perdona pecados. Y si ese hombre perdona pecados, él está diciendo que es Dios. Él está diciendo, yo soy Dios y perdono pecados. En el nombre de Luis Toro. Porque ¿cómo se perdonan los pecados? En el nombre de Jesucristo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya oyeron a este hombre.
vive una vida sexual con su pareja en Saltillo, Coahuila, México. Ahora, aparecerán hombres mentirosos como Luis Toro, sacerdote católico romano, porque la Biblia no habla de la Iglesia Católica Romana. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Sabes qué esa es la conciencia que habla la bestia marcada? La bestia. En la Biblia habla de 3 bestias o 4 bestias. Una es del diablo, otros son los que siguen al diablo, que tienen la marca de la bestia. Vamos, estoy leyendo en la Biblia de ustedes. Vamos a leer a ver qué dice aquí. Fíjate lo que dice aquí. Verso 2. Van a aparecer hombres mentirosos, Luis Toro y todos los sacerdotes, con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Qué dice Revelación cuando habla de las bestias? Dice que unos tendrán la marca y la señal de la bestia. Esos son los sacerdotes católicos romanos. Vamos a ver cómo dice aquí en esta versión. Vamos a verla rápidamente. Timoteo 4:1 dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:1, verso 2. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así la dice esta versión. Ahora, dice, verso 2, la palabra de Dios. Dice claramente: van a aparecer hombres sacerdotes católicos romanos como Luis Toro y que estamos aquí viendo, este hombre mentiroso, diabólico que está aquí. Ahí está ese hombre, echando maldiciones, chistes colorados, de todo. Y los laicos, los miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana Diabólica, risa y risa. Y el otro que miraron ahí, oyeron, también dice: yo tengo relaciones sexuales. Él vive con su esposa ahí. Ahora, él dijo: yo escribí una carta al Papa de Roma que el diablo mentiroso, otro diablo mentiroso, pues él no tiene el poder para hacer decisiones. Pero el montón de los ignorantes le creen. Bueno, pues el día que se mueran van al infierno, de seguro. Está garantizado 1000%. El 1000% garantizado que todo católico romano que muere con esta doctrina diabólica católica romana va derechito al infierno, no va al cielo. Ahora, ¿quién practica esta doctrina de demonios satánica? ¿Quién la practica? Vamos a leerlo. 2. Van a aparecer hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames, la bestia. Estos, verso 3, estos prohíben el matrimonio. ¿Qué oímos de este señor? ¿Qué oímos? Yo escribí al Papa de Roma para que permita el matrimonio a los sacerdotes, a las monjas, y etcétera, etcétera, y etcétera. ¿Quién son estas doctrinas de demonios? El católico apostólico romano diabólico. Todos sus miembros, su membresía son satánicos diabólicos porque ignoran y no respetan la palabra de Dios. Ellos obedecen al diablo, todos. El hombre ese dijo, ahorita se los pongo para atrás y tengo tiempo, le voy a dar para atrásito. Yo escribí al Papa para que nos permita a los sacerdotes casarnos. Déjenme acomodarlo a ver si lo puedo poner para atrás. Vamos a darle un poquitito para atrás, a ver, y lo vamos a ir otra vez. Ojalá que salga ahí, pero si lo veo un poquito para atrás, sí. Ok, ahí está. Ahorita lo ponemos. Dice Dios que esta religión, esta secta católica romana diabólica, que siguen doctrina de demonios del diablo, dice:
Verso 3. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos. ¿Quién dice no comas carne los viernes? Porque es Viernes Santo. ¿Quién lo dice? ¿El protestante o los católicos romanos? ¿O los miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Quién usa esta palabra y decir, no te puedes casar mientras seas un sacerdote católico romano? ¿Dónde dice la Biblia que un hombre que le sirve a Dios peca contra Dios cuando se casa? ¿Dónde dice la Biblia? Yo le he preguntado a mis amigos católicos romanos que estamos trabajando ahí y a mi amigo Carlitos. Yo le he preguntado, ¿es pecado que un sacerdote se case? ¿Es pecado que un sacerdote católico romano se case y peca contra Dios? Dice, no. Él peca contra la Iglesia de Roma. Bueno, pues entonces no está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque es una dogma que no permite el católico romano allá en Roma que un siervo que está sirviendo, según ustedes, a Dios, vamos a decirlo para poder entendernos, aunque no sirven a Dios, pero para poder entendernos, yo tengo que decir la palabra como debe de ser para poder explicarme bien. Ustedes dicen, un sacerdote católico romano no se puede casar porque se casó con la iglesia. Y yo les pregunto, si un sacerdote católico romano, cuando se casara o se case, está pecando contra Dios, dame una cita bíblica que Dios diga eso. Y los amigos míos dicen, no peca contra Dios porque no dice la Biblia. Pero peca con la ordenación sacerdotal de Roma. Entonces, ahí está claro que no viene de Dios, que salió de un hombre de Roma. Y él puso sus reglas como cuando vas a jugar un golf, te dicen no puedes hacer esto y este otro y este otro. Tienes que usar esta varillita con tamaño pesadito que pese, tiene que pesar así. Tienes que traer zapatos con clavitos para que se macice bien el zacate. Y tienes que estar en las reglas del golf. El NFL dice, lo corrimos, lo sacamos por unos 6 meses o 10 games o 10 juegos porque está tomando sustancias que no es permitido en la liga del NFL. Esas son reglas del NFL, ¿verdad? Y esas son reglas del golf, de la compañía esa donde juegan golf. Cada quien tiene sus reglas. Bueno, ustedes también tienen sus reglas, pero no son de Dios, son del hombre. Porque tú no me puedes probar desde Génesis hasta el libro de Revelación que un hombre que le sirva a Dios, siendo sacerdote, peca contra Dios cuando se casa. Ustedes están haciendo la doctrina diabólica, como dice aquí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Yo no estoy diciendo que ustedes son cristianos y que se retiraron de la doctrina. No estoy diciendo. Aquí le está hablando Pablo escribiendo a la iglesia de Cristo. ¿Me entiendes? Pero yo lo estoy usando para decirles que ustedes no han estado en la fe, no han renegado de la fe porque nunca han sido miembros de la iglesia de Cristo. Ustedes han sido miembros de la iglesia católica apostólica romana y esa no es la de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, yo estoy usando estos versos no porque ustedes abandonaron a Cristo. Estoy diciendo que ustedes estoy usando estos versos para que ustedes miren quién practica esto que dice Dios. Ustedes nunca han entrado a la doctrina de Cristo. Punto. Esta carta se escribió a los hermanos de la iglesia de Cristo por Pablo y les dice, miembros de la iglesia de Cristo se van a apartar de la fe de Cristo.
Ahora, van a escuchar doctrinas diabólicas de demonios. Y van a prohibir el matrimonio. Yo nomás estoy usando y diciendo, esto ustedes lo practican. Esas son doctrinas de demonios. Ustedes nunca jamás de la vida, desde que empezaron, ustedes nunca, no hay uno que entró a la santa doctrina bendita, divina de Dios. Ustedes han entrado a un rito romano católico. Un rito. Pero eso no salva. Y yo solamente estoy usando estos versos para aplicárselos a ustedes, que lo que ustedes enseñan y practican son espíritus seductores, doctrinas diabólicas, porque ustedes practican esto. ¿Te fijas? ¿Quién prohíbe el matrimonio? ¿Los protestantes? ¿Quién prohíbe el matrimonio? ¿Los miembros de la Iglesia de Cristo verdadera? ¿O los católicos romanos? ¿Quién prohíbe esto que dice Dios? Ustedes, amigos católicos romanos, no lo nieguen. Ustedes. Entonces, este verso está aplicado a ustedes. Así como Luisito, Torito, Jaimecito, dice que Levítico 5:5, allí él dice, aquí está, yo perdono pecados. Bueno, allí no había la católica romana, allí no había ni romanos. Lee todo el Antiguo Testamento y fíjate que no hay romanos. Los romanos entraron en el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Por eso los pusieron ustedes, porque habla del romanismo. Pero si tú lees bien todos los 7 libros que ustedes añadieron, hablan del judío, del hebreo nomás. Todos son judíos. Nomás cuando ustedes enseñan que andaban matando, los romanos andaban matando gente, robando tierras. Léelo, primera y segunda de Macabeos, fíjate cómo dice. Las guerras de los romanos en contra de los judíos, los mataban, les mochaban la cabeza. Léelo, esta es la historia de ustedes. Y qué bueno que la pusieron, porque es el libro de ustedes, los romanos. Un día les voy a tener donde los romanos, católicos romanos, matan a gente, para que ustedes miren. Y yo te aseguro que vas a odiar ese libro, esos libros, el que los haya puesto lo vas a odiar. Muy bien, ahora, verso 3. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice, esta religión, esta gentucha, esta gente que tienen doctrinas diabólicas van a prohibir, o como dice ahí, esta gente prohíben el matrimonio. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta gente? ¿Qué secta es esta gente? ¿Qué religión es esta gente? ¿Quién prohíbe que el sacerdote se case? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y qué dice Dios? ¿Quiénes son esta gente? Esta gente son gente mentirosa, tienen doctrina de los diabólicas, del diablo, y tienen la conciencia marcada con la señal de la bestia. Son unos infames. Él lo dice Dios. Y son ustedes todos los católicos apostólicos romanos. Que de católicos no tienen nada. Y de apostólicos menos. No, de romanos tienen todo. Sí. Porque es una rama asesina. Al rato les traigo un estudio del libro de Primera de Macabeos o Segunda de Macabeos, donde habla de la matanza de los romanos. Esa es la historia de ustedes. Esa es una historia de ustedes, para que miren. Ahora, ya hemos dicho por la palabra de Dios que la gente que prohíben el matrimonio son gente diabólica y le pertenecen a Satanás. Lo dice Dios. Yo no escribí este libro, ni la Biblia tampoco la traducí, ni nada. Yo no tengo que ver nada con esto. Yo nomás estoy, y el que la tradució del hebreo, arameo, griego, yo no escribí nada de esto.
Si ustedes hubieran sido los que traducieron la Biblia, como dicen ustedes, o la hicieron, pues ahí hubieran puesto. Dios ordena que el sacerdote católico romano no se case. Si fueron unos tontos, si es que hicieron la Biblia. Pero ustedes hicieron una traducción. Damasio le ordenó a Jerónimo que fuera a pedir permiso y le trajera las escrituras, los pergaminos de los hebreos a Jerusalén. Y cuando trajo la Biblia de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, se enojaron con él porque querían que usara la Septuaginta, ya que habían hecho otros judíos, una traducción del hebreo al griego, o del arameo al griego, o del griego al arameo, como tú le quieras llamar, como quiera fue traducida por judíos, que se llama la Biblia de los 70, la Biblia que se hizo en Alejandría. Se enojaron porque él les dijo, yo fui a agarrar las escrituras donde se habla el griego puro, el hebreo puro, el arameo puro. Yo no voy a ir a agarrar la traducción aquella. Y se enojaron con él. Ahora, ¿por qué allí Jerónimo no puso? En tu Biblia latina que tú dices que hiciste, ahí está. El sacerdote, dicen ustedes, diabólicamente dicen, no se puede casar porque peca. Bueno, ¿peca contra Dios o peca contra la doctrina diabólica católica apostólica romana? Si ustedes hicieron la Biblia, ahí hubieran compuesto todo eso. En el año 382, como dice el joven cura Luisito del Toro, Jaimes. Nosotros hicimos la Biblia. Sí, la latina. Yo estoy de acuerdo, yo no tengo problema con eso. ¿Por qué no pusieron ahí en la traducción de ustedes, latina, el bebito se tiene que casar? Amén, perdón, se tiene que bautizar, perdón. Ustedes usan el carcelero, Hechos 16, usan Hechos 10 de Cornelio, ahí donde dice, se bautizaron los grandes y también los niños, los bebitos fueron bautizados. En la traducción de ustedes, ¿por qué no la pusieron? Ustedes la estaban haciendo. Acuérdense una cosa, amigos ignorantes católicos romanos, todo está bajo la mano de Dios. Es como yo les digo a mis hermanos, a mis amigos que trabajan, compañeros míos de trabajo, y a mi amigo Carlito, hermano de raza, un hombre muy querido por mí. Yo lo respeto porque es un grande hombre, un buen hijo, un buen esposo, buen mayordomo, buen trabajador, pero no salvo. Yo se lo he dicho a él. Sí, yo les he dicho, si ustedes hicieron la traducción, ¿por qué no pusieron ahí en Cornelio, donde habla de Cornelio, que ustedes dicen que la familia se bautizó? Los niños deben de estar bautizados. En el carcelero, la familia se bautizó, incluyendo los bebés. Ustedes hicieron la traducción. ¿Por qué no? El traductor, que era Jerónimo, hubiera podido puesto ahí. ¿Por qué no? Ustedes hicieron su Biblia, su traducción en latín, que se usó hasta el año 1950. La quitaron porque nadie sabía latín. Y por eso estaban engañando a mucha gente. Por donde quiera que iban, ustedes hablaban. Pues nadie sabía latín. Ahora, ¿quién prohíbe el matrimonio? ¿Lo prohíbe el Padre Dios de sus sacerdotes? ¿Sí o no? ¿Lo prohíbe el Padre Dios, Yahvé, que sus sacerdotes cristianos bíblicamente no se pueden casar? ¿Lo dice Dios? Si un sacerdote cristiano, verdadero miembro de la Iglesia de Cristo, se casa, es sacerdote y se casa, ¿peca contra Dios? Claro que no.
¿Por qué? Porque Dios es permitido el matrimonio. Él lo hizo, Él lo formó. Para el miembro, para el sacerdote, para el que tú quieras. Aún los incrédulos se pueden casar. El ateo se puede casar. Sí. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Peca un sacerdote católico romano? ¿Peca un sacerdote católico romano cuando se casa? ¿Peca contra Dios? Dame la Biblia. Tú me vas a salir que fue una decisión del Papa. Bueno, yo te estoy pidiendo cosas de Dios. Yo no quiero cosas del diablo. Los papas no son dioses. Los papas no son Dios. Ni Dios les habla a ellos. Como ustedes dicen que el Papa quitaron primero la silla de Moisés. Se quemó. Ahora está la silla de Pedro. Está la arca de María. Óiganme ustedes. Ustedes han hecho todo cuando Dios quitó ya todo eso. Ahora la silla de Pedro. ¿Cuál es la silla de Pedro? Esta es una burla de ustedes. ¿Cuál es el arca de María? ¿Dónde ordenó que diga el Padre Dios? Yahvé Dios. María es el arca. María es el arca de la salvación. Ustedes han hecho un desmadre medio por todos lados. Católicos, romanos, diabólicos. Ustedes han pisoteado la doctrina de Cristo, no la respetan. Y por eso Dios los va a mandar a todos ustedes al infierno. Y ahorita, 2018, no hay ni un hombre o mujer católico o católica romana que haya muerto o que haya entrado al cielo. Por diabólicos y mentirosos. Ustedes, ni uno de ustedes ha sido sepultado y resucitado con Cristo y tener la vestidura de Cristo Dios, como dice Gálatas 3:27 y Romanos capítulo 6, verso 1 hasta el 7. Y como dice primera de Pedro 3:21, dice Pedro, el apóstol Pedro, el que ustedes dicen que fue el primer papa de Roma, que es otra grande mentira diabólica. Él dice en primera de Pedro 3:21 que cuando la persona, hombres y mujeres pecadores o pecadoras, es sumergido en agua, dice, eso nos perdona nuestros pecados. Y dice, el sumergirse en agua nos salva. El que se sumerge en agua es salvo. Lo dijo el apóstol Pedro. Él sería un sacerdote católico romano. Él odiaba a los romanos. La Biblia lo dice. Simplemente, cuando el Señor Jesucristo llamó a Matías, un judío, pero estaba trabajando por los romanos en las taxas, nadie quiso eso, no les gustó. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando para el imperio romano en las taxas y cobraba taxas a su raza. Ellos odiaban a los romanos. Ahora, volviendo para atrás, verso 3. Estos católicos romanos diabólicos prohíben el matrimonio a sus sacerdotes católicos romanos. Y dicen ellos, con una burla de burladores satánicos diabólicos, que están pecando contra Dios, el sacerdote católico romano, cuando se casan. Bueno, pruébalo con la Biblia. Ese es tu dogma. Esa es tu idea. Ese es tu invento. Pero pruébalo con la Biblia. No nomás hables llamas del infierno porque tengas lengua. Que te lo soporte Dios bíblicamente. ¿Dónde dice Dios que un sacerdote peca? O católico romano sacerdote peca contra Dios cuando se casa. En primer lugar, bíblicamente, no puede pecar un hombre contra Dios, sacerdote católico romano, porque nunca ha sido salvo bíblicamente. Sumergido en agua, resucitar con Cristo y recibir el don del Espíritu Santo. Él lo hizo de bebito, el sacerdote, el rito romano.
Fue llevado por sus padres a la iglesia, a la pila de rociar agua, aspersión de agua, y ahí estaba el padrino, la madrina, y es todo. Ahora, ese es un rito romano, porque en la Biblia no lo vas a encontrar. Y lo otro, ¿cómo va a pecar un incrédulo, un pecador, cuando nunca ha sido perdonado o lavado o limpiado de sus pecados contra Dios? ¿Me entiendes lo que te digo? Así que, si el sacerdote católico romano se casa, no pega contra Dios, porque no está en la Biblia, y aunque se casara, no pega contra Dios, si fuera miembro de la iglesia de Cristo. Pero, en la romana, católica romana, peca contra el Papa de Roma, peca contra la tradición romana, peca contra la fe romana, peca contra la doctrina romana, peca contra la fe romana, peca contra el orden del sacerdocio romano, pero el romanismo no salva a nadie. La salvación viene de los judíos, de acuerdo a la boca de Cristo Jesús, cuando dijo: la salvación viene de los judíos. Y también dijo: la hora viene y la hora es en que el mundo entero va a alabar a mi Padre en espíritu y en verdad. Ustedes, amigos católicos romanos diabólicos, ningún primer padre romano, ningún papa romano, ningún obispo romano, ningún sacerdote romano, ningún cardenal romano, ningún monaguillo romano, ningún diácono romano ha muerto sepultado juntamente con Cristo y resucitar con Cristo para que le sean perdonados sus pecados. Así que ustedes no son cristianos, miembros de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca han hecho el primer mandamiento de creer y ser sepultado en mucha agua para el perdón de los pecados. Y cada vez que el hombre y la mujer pecador y pecadora lo hace, viene el Espíritu Santo y le da el regalo, the gift of life, el regalo de la vida eterna. Claro que tiene que ser fiel hasta la muerte y Dios nos dará la corona de vida. Ustedes no han hecho nada. Ustedes no han hecho el mandamiento de Cristo Dios. Ustedes han hecho tradiciones, ideas, inventos, dogmas del romanismo pagano. Y ningún ser humano que pertenezca al paganismo romano, católico romano, ni uno es salvo, ni puede ser salvo. Y los católicos que creen que el sacerdote Luis Toro les puede perdonar los pecados, ellos irán juntamente al infierno si llegan a morir así con esa creencia. Y el sacerdote Luis Toro también irá con ellos y toda su ganga diabólica. Hasta el Papa Francisco y todos los papas que han muerto ahorita están en el infierno. Y ahorita en 2018, 10, 12, cualquier católico apostólico romano que muere con esa enseñanza no entra al cielo. Va derechito al infierno. Porque Cristo dijo: el que cree y es sumergido en agua es salvo. Y el que no cree o no lo hace ya está condenado. Marcos 16:16. Y Cristo dijo a Nicodemo, San Juan 3:1 en adelante. Él le dijo: el que no es sumergido en agua y nace del Espíritu Santo no va a entrar al reino de mi Padre. Y le dijo: de cierto te digo, el que no nace o se sumerge en agua y del Espíritu no nace, no puede ver el reino de mi Padre. No va a entrar. Más claro, no canta un gallo. Ustedes todos mis amigos católicos romanos, ni uno ha sido sumergido en agua como lo ordena Cristo Dios para el perdón de los pecados,
Y ninguno de ustedes, ni los sacerdotes, ni el Papa, ni los cardenales, tienen el don del Espíritu Santo. Si alguien lo tiene, que me diga cómo lo recibiste bíblicamente. En el rito de ustedes, en el rito romano que hacen de llevar al bebé a la parroquia, a misa, y ser rociado con agua o aspersión de agua en el bebito en la cabeza, ustedes solamente lo hacen ese rito romano para el pecado original. Y nunca han sido sumergidos en agua para el perdón de los pecados. Y ustedes ni ahí en ese rito reciben el don del Espíritu Santo. Cuando llevan al bebito que se le echa agua, no se le da el Espíritu Santo, sino que a los 10 años, 9 años, 7 años o whatever, lo que sea, lo llevan a la misa y allí está, le dan su clase de la confirmación a él, al bebito, a la bebita, a la niña o al niño. El papá y la mamá también tienen que aprender algo, y los padrinos. Entonces, el abusador de niños le pone la mano y le da la confirmación, y ahí recibe el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo sé. El Luisito del Toro, Jaimecito, usa Hechos 8, donde vino Juan y Pedro de Jerusalén a Samaria a poner las manos sobre la gente grande. Sobre la gente grande, no niños. Allí dice el señor Luis Toro que ahí es una indicación de la confirmación de los bebitos. Chueco como el diablo. ¿Eso no dice Dios? A Dios se le olvidó, y Luisito Torito, Jaimes, es más vivo, más inteligente que Dios. El que trajo esa idea del diablo y la puso en vigor en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Doctrina de demonios. Es todo lo que ustedes hacen y practican. Muy bien, para retirarnos vamos a poner el último versito. Dice, ya hemos leído: el grupo católico romano diabólico enseña doctrinas diabólicas. Aquí lo dice. Verso 2, ahí está. Ahora, en el 3 dice que esta gente diabólica, con sus doctrinas diabólicas, enseñanzas diabólicas, van a prohibir casarse. El católico romano prohíbe casarse a los sacerdotes y dicen que es pecado. Muy bien, eso no lo dice Dios. Que me den una cita. Ahora, dice, vamos a seguir adelante. Dice, estos prohíben el matrimonio. ¿Quién prohíbe el matrimonio? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Muy bien. Dice, ¿quién? La Iglesia Católica Apostólica Romana no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los crió para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Ustedes hacen lo contrario, lo opposite. ¿Por qué? Porque no son creyentes y no creen y no están en la verdad. Ustedes dejan de comer comida que, según el diabólico, el Papa Francisco, o los que estaban muertos antes que él, que se murieron, diabólicos, ordenaron esta dogma. Y se tiene que hacer al pie de la letra. Si no, eres un hereje, te excomulgan, te corren, porque el diablo quiere que se haga la mentira diabólica de él. ¿Quién prohíbe comer ciertos alimentos los Fridays? The Good Friday. ¿El protestante? ¿La Iglesia de Cristo? ¿O la Iglesia Católica Apostólica Romana diabólica, que el padre de ellos es el diablo? ¿Quién prohíbe esto? Tú no puedes culpar a los protestantes, porque esos comen de todo. Sí, y a los miembros de la Iglesia de Cristo comemos de todo. Todos los días nomás le damos gracias a Dios. Y los protestantes también. Pero ustedes,
¿Quién hace esto? Verdaderamente y honestamente contesta. Di, pues yo lo hago. Bueno, sé honesto, sé honesta. Di, yo lo hago. Bueno, estás pecando contra Dios. Sí. ¿Por qué? Porque estás haciendo una orden del hombre, una tradición del hombre, un dogma, un mandamiento del diablo. Para terminar, dice, porque todo lo que Dios ha criado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a terminar y decirles a mis amigos católicos romanos, si tú quieres recibir perdón de pecados, hombres y mujeres, tienes que ser sepultada en mucha agua. Hechos 2:38, Marcos 16:16, Gálatas 3:27, Colosenses 2:11 y 12, Romanos capítulo 6 del 1 al 7, el Evangelio de San Juan capítulo 3 del 1 al 7, Mateo 28:19, bautismo. Vayan y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y sumérgenlos en mucha agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21 dice Pedro, el que predicó el primer sermón en el día del Pentecostés, 60 años después, dice en sus cartas, Primera de Pedro 3:21, el bautismo nos salva. El bautismo, sumergirnos en agua, sí nos salva. El bautismo, dijo Pedro a la gente en el día del Pentecostés, ustedes ya creen. La gente vino y preguntó, varones hermanos judíos, no romanos, varones hermanos judíos, ¿qué debemos de hacer? Pedro les contestó, arrepiéntense en cada uno de ustedes. Un bebito no se puede arrepentir. Un bebito no tiene pecado personal, pero ustedes dicen en este libro diabólico que tiene un pecado de heredad, lo heredó. No tiene pecado personal. No tiene nada. Pero anyway, sigamos. Pedro les dijo, arrepiéntense. Uno, ya habían creído. Preguntaron, ¿qué debemos de hacer? ¿Para qué? Pues para ser salvos, para recibir perdón de pecados. Pedro no les dijo, confiésense conmigo y yo les perdono los pecados. ¿Verdad que no? ¿Creyeron? Preguntaron, ya creyeron. Pedro les dice, arrepiéntense cada uno de ustedes. ¿Para qué me bautizo, Pedro? ¿Por qué no me rocias agua, Pedro, como lo hacen los católicos romanos? Bueno, Pedro dice, yo estoy hablando por la boca del Espíritu Santo, no es palabra mía. Dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo como llama de fuego en todos ellos y empezaron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, de la salvación. Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué me bautizo si yo ya creo? Pedro les dice, para el perdón de sus pecados. Entonces, cuando la persona es sumergida en agua, juntamente con Cristo, y se levanta juntamente con Cristo después de haber enterrado por el poder de Cristo Jesús al viejo hombre, se le perdonaron sus pecados y Cristo lo hace. Y luego dice, cuando estás levantada o levantado del agua, ya sepultaste el viejo hombre y naciste en vida nueva, viene el Espíritu Santo, el Consolador, porque el Consolador no va a entrar en algo sucio. Primero es limpiado por la sangre de Cristo y el poder de Cristo. Entonces viene el Consolador, el Espíritu de verdad, y te regala el don del Espíritu Santo, porque es la promesa de Dios Padre. Que todo aquel que obedezca el mandamiento de creer y ser sepultado en agua,
recibe perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Y yo sé con toda mi alma y con todo mi corazón que ninguno de mis amigos queridos, que yo los amo mucho en el amor de Dios, han sido sepultados, no han sido resucitados y no se les ha dado el encontramiento, la unción o el gift o el regalo del Consolador, el Espíritu Santo. Este regalo es para entrar al cielo. No estoy hablando de hablar lenguas. Ahora, yo quiero que cualquier católico, hombre y mujer, yo no estoy hablando de los niños son de Dios, ellos van al cielo. Ya cuando son jóvenes y empiezan a pecar y en la carne, ahí entra el plan bíblico para que Dios le perdone sus pecados. Ahora, yo quiero preguntarle a hombres y mujeres católicos romanos, ¿quién de ustedes ha sido sepultado en las aguas del bautismo y resucitado juntamente con Cristo? Romanos 6:1, ahí está. ¿Quién de ustedes, amigos católicos romanos, quién ha enterrado al viejo hombre o la mujer vieja? Discúlpeme, la mujer vieja pecaminosa o el hombre viejo pecaminoso. ¿Quién de ustedes lo ha sumergido juntamente con Cristo y resucitar con Cristo y tener las vestiduras de Cristo Dios? ¿Por qué? Porque dice Gálatas capítulo 3, verso 27. Mira lo que dice rápidamente para terminar. Si tú lo has hecho, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no lo has hecho, pues lo siento por ti si te mueres sin esta vestidura. Dice Gálatas capítulo 3, verso 26 y 27. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe no romana, la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, dice verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Me repito, porque todos los hombres y mujeres, pecadores, pecadoras, que han sido sumergidos en Cristo, de Cristo estás revestido. Vamos a leerlo, otro libro de Romanos, capítulo 6, verso 1. Mira lo que dice en tu Biblia, para que mires lo que es la palabra de Dios. Romanos 6, 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice así. 6, 1 en adelante. ¿Dónde está el 6? 5, 6. Mira lo que dice. En tu Biblia. Dice así. Verso 6, 1. Dice la pregunta, es una pregunta. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos en pecando para que la gracia venga más abundante? Claro que no. Por supuesto que no, dice Pablo. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Verso 3. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Ahí está la palabra. Sumergidos en su muerte, sepultados en las aguas del bautismo. Y sigue diciendo eso. Dice, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? 4. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empecemos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó, en él también compartiremos su resurrección. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, amigos católicos romanos, ni uno ha sido sepultado juntamente con Cristo, y ninguno de ustedes ha sido resucitado juntamente con Cristo. Ninguno de ustedes ha enterrado al viejo hombre, porque no tienen viejo hombre cuando los llevaron a la pila y les rociaron agua. Les rociaron agua para el pecado original. No han sido sepultados.
Ustedes no tienen, cuando lo hicieron de bebito, no recibieron el perdón de los pecados. De acuerdo al rito romano, recibieron perdón del pecado original. Ustedes no recibieron perdón de los pecados, no fueron arrepentidos, no se les dio el Espíritu Santo hasta que no tienen 7 o 8 años. Y se les pone las manos de un abusador de niños, pecador, repiador, ustedes lo saben, borracho. Y no han entrado a sepultar juntamente con Cristo el viejo hombre. ¿Qué más quieren que les diga? Solamente voy a terminar diciéndoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en Cristo Jesús, ustedes ni uno son salvos bíblicamente. Si eres salvo bíblicamente, escribe ahí o mándame qué hiciste para que Dios te perdonara tus pecados. Dame la cita y el texto y qué hiciste para que Dios te diera el don del Espíritu Santo. Cita, texto bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adiós. Dios me los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.